Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de SQL Server. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el campo Identity en SQL Server. ¿Y qué es esto de Identity? Pues un campo de tipo Identity es un campo que incrementa su valor automáticamente a medida de que va recibiendo inserts de valores en esa tabla. Cada vez que se inserta una nueva fila, este campo va creciendo su valor automáticamente. Generalmente este tipo de configuración, Identity, se utiliza para códigos de identificación en tablas o para generar valores únicos para cada nuevo registro que se inserte en esa tabla. Solamente puede haber un campo de tipo Identity por tabla. Solo uno puede utilizar esa regla. Entonces vamos a irnos a nuestro Management Studio y vamos a empezar con los ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla que se va a llamar libros con un primer campo que se va a llamar código. Este campo va a recibir datos de tipo entero y lo vamos a configurar como Identity con esta cláusula configurada de esta manera, Identity. Aquí ponemos una coma, debajo vamos a poner título de 60 caracteres, not null, y aquí debajo un último campo que sería autor con el mismo tipo de dato que el anterior, igualmente de característica not null. Aquí debajo terminamos ya con la creación de nuestra tabla. Aquí me faltó una coma. Ahora sí, creo mi tabla libros. El sistema me dice que el comando se completó correctamente. Vamos ahora a proceder con el insert de los registros. Insert into libros, values, abro paréntesis. Vamos a ingresar un primer libro que sería, por ejemplo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Aquí cierro comillas y listo. Vamos a ingresar este primer registro en nuestra tabla y vamos a ejecutar. El sistema me dice que se ejecutó correctamente. Si yo hago un select asterisco from libros y ejecuto, fíjense lo que sucede aquí. Me aparece el primer libro que acabo de insertar en mi tabla. Pero ¿qué estoy viendo aquí? En el código aparece un 1. ¿Por qué es esto? Porque configuramos nuestro campo de tipo de dato entero con la regla Identity. Yo aquí no estoy colocando ningún valor. Este Identity está asumiendo automáticamente el primer valor que estoy colocando en mi tabla. Si yo aquí intento insertar un segundo registro, por ejemplo, digamos Harry Potter, vamos a colocar aquí el autor o la autora, creo que es J.K. Rowling, me parece que es así. Cuando yo sombreo aquí e intento insertar este nuevo registro en mi tabla y consulto lo que inserté, ahora aparece un 2. ¿Por qué? Porque la Identity va a automáticamente crear un nuevo campo con el número siguiente, que es 2. Digamos que yo intento insertar otro libro. Vamos a insertar aquí otro libro. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí un número, por ejemplo, 5. Yo quiero que mi libro tenga código 5. Mi siguiente libro va a ser, por ejemplo, Matar un ruiseñor. Cierro comillas. Vamos a colocar aquí el autor, que es Harper Lee. Vamos a ingresar este registro. Aquí yo estoy pasando un código 5. Recuerden que aquí ya tengo código 1 y código 2 generados automáticamente por el campo Identity de mi tabla libros, como lo configuré acá. Si yo intento insertar este registro, tengo un error. El sistema me dice que un valor explícito para la Identity no puede ser especificado, porque yo estoy irrespetando la secuencia que lleva la creación de cada campo. En este caso sería un 3. Cuando yo hago aquí, veo 1 y 2. Si yo aquí en lugar de 5 entonces coloco un 3, que es el valor que va. Igualmente el sistema me bloquea porque yo no debo hacer ninguna inserción, incluso si es el valor correcto, en el campo código. Ya yo tengo aquí una regla que dice que es mi sistema quien va a administrar los valores automáticos en ese campo. Entonces yo debo borrar aquí cualquier valor e insertar los valores siguientes. Cuando yo hago la selección, fíjense cómo el 3 se inserta automáticamente sin necesidad de que yo lo haga manualmente. Esa es la función de configurar un campo con la restricción Identity. ¿Qué pasa si borramos una fila de nuestra tabla? ¿Qué sucede con el campo Identity en esa fila? Si borramos aquí, por ejemplo, el código 2 de la tabla. Si yo digo aquí delete from libros where código igual a 2 y ejecuto esta instrucción, el sistema borra la tabla. Cuando yo hago el select, ahora no existe el campo 2.
pasa del 1 al 3. Entonces, ¿qué sucede con el siguiente valor que yo voy a introducir en mi tabla? Digamos que aquí yo voy a ingresar un nuevo libro. En este caso sería, por ejemplo, 1984 de el autor George Well. Yo quiero ingresar este libro. Si yo aquí pongo un 2, indicando que quiero que el valor quede entre el primer libro y el segundo, entre el 1 y el 3, yo quiero que mi libro tenga código 2. Cuando yo intento hacer el insert, la regla no me lo permite. Por lo tanto, no me queda más remedio que ingresarlo normalmente. Y cuando hacemos el select a la tabla, ¿qué hace el sistema? Utiliza el siguiente valor, que es el 4. El código 2 queda completamente fuera de toda secuencia. Es irrecuperable. En caso de que coloquemos identity, si borramos una fila de nuestra tabla, automáticamente el valor identity que correspondía a esa fila desaparece con el delete que ejecutemos. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a borrar nuestra tabla libros, porque quiero que veamos otras características de la función identity. En el caso de configurar una tabla colocando simplemente identity en un campo, esta va a empezar desde el número 1. Pero digamos, por ejemplo, que al momento de ir insertando registros en mi tabla, yo no quiero que los valores empiecen con 1 o que vayan aumentando de 1 en 1. ¿Cómo yo controlo eso? Aquí, por ejemplo, en esta parte de crear nuestra tabla libros con nuestro campo código de tipo identity, digamos que aquí, entre paréntesis, yo coloco 10. Con esto le estoy diciendo a mi sistema que el primer valor que se va a insertar en mi tabla libros va a empezar con el número 10. Sin embargo, esto aquí está incompleto. Yo necesito colocar ahora una coma y colocar un rango de incremento. Si yo coloco un 1, por ejemplo, y aquí creo mi tabla y ejecuto, si yo inserto este primer registro en mi tabla, cuando hago un select, fíjense que el código con el que empieza es el código 10, porque lo he dicho aquí. Quiero que el primer registro que se inserte en mi tabla empiece con el 10, pero aquí le estoy diciendo que quiero que aumente el valor siguiente de 1 en 1. Por lo tanto, si aquí yo voy a colocar un insert de un nuevo libro en mi tabla, selecciono y hago el insert. Cuando vuelvo y hago un select a mi tabla, veo que el segundo libro es el 11, porque va a ir aumentando de 1 en 1, que es lo que digo aquí. Entonces voy a borrar de nuevo mi tabla libros y ahora voy a colocar aquí, en lugar de 1, voy a colocar, por ejemplo, un 5. Con esto le estoy diciendo a mi sistema que el primer valor va a ser 10 y va a ir aumentando de 5 en 5. Entonces creo mi tabla, ingreso ahora el primer registro a mi tabla, consulto y ya veo mi primer código 10, que es como lo ejecuté aquí. Por lo tanto, si aquí intento hacer ahora el insert de un segundo libro y hago un select a esa tabla, fíjense ahora como el segundo valor es 15, porque va a ir aumentando de 5 en 5. El siguiente registro que inserte va a ser 20, el siguiente 25 y así, etcétera, etcétera. Si colocamos la instrucción select espacio y ahora coloco ident seed, justo como está ahí, abro paréntesis, coloco ahora el nombre de mi tabla libros entre comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Cuando yo hago esto, puedo ver aquí el valor inicial de mi campo identity. En este caso es 10. Fíjense aquí cómo me lo muestra. Eso es con esta función select ident seed. Si por el contrario, aquí yo coloco select ident underscore y ahora coloco incr, abro paréntesis, coloco mi tabla entre comillas, cierro paréntesis, punto y coma, si sombreo y ejecuto, me dice aquí ahora el rango de incremento de cada valor de mi campo, que es 5. Aquí lo vemos. Con este vemos el primer valor y con esta función vemos de cuánto en cuánto va aumentando cada nuevo valor de registro en el campo código de mi tabla libros. Entonces, estuvimos viendo que anteriormente si yo intentaba ingresar un registro en mi tabla y quería poner un campo cualquiera, por ejemplo, digamos que yo quiero poner el valor aquí 25, y ahora coloco el libro, el nuevo registro. Si yo intento insertar este valor en mi tabla, el sistema me lo deniega porque dice que solo puede ser un valor específico del sistema. En este caso, a partir del 10 aumenta de 5 en 5, pero no me permite ingresar esto. ¿Cómo puedo yo desactivar la regla de un identity en una tabla? Pues para eso simplemente colocamos la siguiente instrucción: set espacio y ahora coloco
identity underscore, coloco insert, el nombre de mi tabla, en este caso libros, y ahora coloco on, punto y coma. Si yo ejecuto esta instrucción, el sistema me dice que se ejecutó correctamente. Cuando yo hago un select a mi tabla libros, puedo ver que solo tengo los valores 10 y 15 en código. Por lo tanto, si yo intentara ingresar un 25 con la regla activada, me va a decir que no. En este caso yo estoy aquí estableciendo el insert, es decir, la capacidad de insertar registros en mi tabla libros en donde haya una regla de identity. Al colocar on estoy activando la posibilidad. Entonces aquí ahora debemos hacer lo siguiente, colocamos values aquí debajo porque ahora debemos especificar las columnas. En este caso tomamos código, coma, y ahora aquí tomamos título y de aquí tomamos autor, colocamos coma, pegamos, cerramos paréntesis y ahora ya tenemos aquí el insert que queremos hacer. Cuando ejecutamos, el sistema nos dice una fila afectada. Si yo hago un select a mi tabla, fíjense cómo ahora sí el sistema me permite manualmente insertar un valor en la columna código, a pesar de que tiene la regla identity, porque aquí desactivamos la regla con el set identity insert en la tabla libros, colocándolo como on, para activar de nuevo nuestro identity y que pueda controlar automáticamente el código de mi tabla. Pues simplemente colocamos aquí un off, seleccionamos y ejecutamos. Ya ahora, aunque yo intente insertar de nuevo algún valor en mi tabla automático, me va a dar el error, porque la identity ya controla de nuevo el valor de mi campo código. Recuerden, si establecen el set identity insert en on para ingresar datos manualmente en un campo de tipo identity, cuando hagan el insert deben colocar las columnas específicamente, solo en ese caso, y luego los valores que quieren insertar. Como ven, es así como funciona la regla, el constraint identity, para controlar el ingreso automático de valores en nuestras tablas. Lo vamos a dejar hasta aquí, más adelante continuaremos con los demás temas de nuestro curso. Hasta la próxima.